¿Qué es lo que pasa al interior de las mentes de un grupo de jóvenes educados que fueron a la universidad, que venían de un mundo con un capital cultural bastante elevado? Habían logrado creerle y habían logrado elegir a un tipo que era un igual y lo habrían convertido en un semidios. Y a partir de ahí fue que decidí empezar la investigación. Indignación en Chile por el asesinato de un recién nacido por parte de miembros de una secta religiosa. El grupo quemó vivo al pequeño en lo que denominaron un ritual de salvación, ya que según los integrantes el bebé era el anticristo y con su muerte evitarían el fin del mundo. Tenemos información de último minuto. Alejandro Meneses está al teléfono y nos informa desde Perú que se habría encontrado a Antares, más bien Ramón Castillo, el líder de esta secta. A mí me llegaron amenazas y fueron amenazas reiterativas a través de Facebook. Y cuando ya se puso muy intenso el asunto, le dije que si seguía y continuaba con eso, yo iba a ir a la PDI y que si algo me llegaba a suceder, cualquier cosa, incluso si yo me caía a un hoyo caminando por la calle, era responsabilidad de él. Desde niña siempre me gustó el género policial, pero no lo sabía. Mi mamá es una gran lectora y me llevaba todos los días, domingo, me llevaba de regalo un libro, o sea, me entregaba un libro, y siempre eran historias de misterio, eran historias más infantiles, pero que a mí me gustaban muchísimo. Y luego hubo un caso que a mí me sorprendió mucho, que es la historia de Rodrigo Anfruns, que es un niño que desapareció durante el régimen militar. Y ese niño desapareció. Y a mí me dio mucho miedo, porque si él desaparecía teníamos una edad más o menos similar. Él tenía 2 años menos que yo y yo sentía que si él había desaparecido a mí me podía pasar lo mismo. Eran tiempos oscuros en Chile, tiempos complicados en términos políticos. Y empecé a hacer un diario de vida de la historia de Rodrigo Anfruns y lo iba recortando en el diario, con lo poco que salía en ese momento en las noticias, porque también había muchas operaciones de desinformación. Y yo creo que ese fue un punto como que marcó mi inconsciente, digamos, y me empezó a marcar a lo que yo me quería dedicar en el futuro y cuál iba a ser como mi núcleo. Claro que todavía no lo sabía. No es el rol del periodista, pero sí es algo de mí hay en eso como ser humano, que es que darle voz a los que no tienen voz o cuyas historias fueron manchadas a través de relatos escabrosos y no del todo preciso. Y en ese sentido, se podría decir que lo que yo intento es hacer un poquito de justicia por esas víctimas que ya no se pueden defender y que en muchos casos no llegan a cumplir la justicia que bajo mi punto de vista habrían merecido. Penas de cárcel efectivas, más largas. Dos jóvenes chilenos arriesgan ser condenados a morir en la horca en Malasia. Llevan 7 meses detenidos en ese país acusados de homicidio. Pasaron varias cosas. Yo en esa época estaba viviendo en Filipinas, por lo tanto Malasia me quedaba cerca. Y también pasó que veo la noticia en el diario y empiezo a ver que pasan 1, 2 semanas. Se empieza a producir una cobertura de la prensa con algo que yo en ese momento me despertó mis alarmas y mis dudas, porque sentí que la cobertura del caso estaba muy orientada hacia victimización de los chilenos. Y yo quise saber exactamente si eran tan víctimas o eran victimarios. Y también me pasó que había mucha discriminación hacia la transgénero asesinada. Y yo quise buscar la verdad de la historia, quise entender qué es lo que había sucedido y también quise darle voz a una persona que estaba muerta. Eso, ahí sufrí más amenazas, pero eran amenazas de parte también una vez más de los familiares de los chilenos. Eran amenazas de que me iban a demandar o de que cualquier cosa que yo publicara y no fuera cierta, me las iba a ver en los tribunales, o ellos también dieron la instrucción de que nadie podía hablar conmigo, ni los abogados, ni los testigos. Finalmente logré sortear todas esas trabas que ellos pusieron
y finalmente me terminaron dando las entrevistas igual, porque yo tenía mucha información. Conseguí el video de la transgénero viva, o sea, le conseguí su vida íntima, su voz, y bueno, y todas las fotos y miles de otras cosas y detalles que ellos no tenían en ese momento o no jamás pensaron que se iban a filtrar, y el más importante, que yo conseguí el video del homicidio y lo tengo hasta el día de hoy. Respecto a esa decisión de cuidar la intimidad o cuidar el relato, esa frontera definitivamente no existe. Yo creo que para hacer este tipo de investigaciones, y sobre todo cuando están vinculadas al género policial, hay que ser bastante audaz, hay que ser valiente y hay que estar un poco loco.